Hoy nos encontramos en una de las ciudades más caras para hacer turismo de los últimos años. Y es que les cuento que en el video anterior visitamos uno de los puntos turísticos más icónicos de Estambul, la Torre Gálata. El precio para entrar aquí, $30, me pareció bastante caro y me pregunté yo, ¿realmente todos los atractivos turísticos tienen este precio? Y vaya sorpresas que me encontré. Me puse a investigar por internet los precios y miren, para sorpresa mía, hace aproximadamente 3 años entrar a la Torre Gálata no valía $30, sino que valía aproximadamente $3. Después le subieron el precio aproximadamente $10 y después a 15. Y hoy en el año 2025 cuesta $30, casi 10 veces su precio inicial. Y pues esto realmente se ha hecho notar en los comentarios por internet diciendo que Estambul ya no es una ciudad barata para visitar, ya que los precios se han multiplicado e incluso algunas atracciones que eran gratis hoy ya tienen un costo. Así que en el video del día de hoy vamos a visitar los diferentes y más atractivos puntos turísticos para visitar en la ciudad y vamos a ver si realmente están caros o no. ¿Qué onda, bichos? Miren chicos, advertencia, si hay una cosa que caracteriza a Estambul es esto que están viendo por aquí. Miren, la ciudad les cuento que está construida como en diferentes pendientes, o sea, si ustedes vienen aquí y no rebajan es porque no han caminado. En diferentes puntos de la ciudad es bastante común encontrarse pendientes bien pronunciadas como estas. Así que vénganse bien preparados con sus mejores zapatos para caminar porque de aquí van a salir con unos glúteos y muslos bien tonificados de tanto subir pendientes como estas. Miren, hay unas partes que no les miento que sí se ven así un poquito descuidadas, que para nosotros que venimos de Latinoamérica, ahí nota la señal de significa peligro, pero les cuento que no pasa nada. No va a haber ningún ladrón, nadie esperando por ustedes en algún rinconcito, porque les cuento que yo he andado caminando por ahí en algunos rincones que se ven más o menos como este que están viendo y pues no me ha pasado nada. En cuanto a seguridad, siento yo que Estambul es bastante seguro. Los únicos ladrones que se pueden encontrar son estos que están viendo por aquí, los michis. Les van a robar pero el corazón. Como les comentaba, es bastante común encontrarse gatitos en las calles aquí en la ciudad de Estambul, así que quizás de lo único que se tienen que preocupar es que les salga un grupo de estos y pues les quiera robar ahí una mirada, que les quiera robar el corazón. Y bueno chicos, miren, una de las cosas curiosas de Estambul es que así como ha cambiado de nombre muchas veces, así también ha cambiado de dueño. Y si hay un edificio que ha sido testigo de todos estos cambios a través de la historia de esta ciudad, es este que están viendo por acá. Bienvenidos chicos a la mezquita de Santa Sofía, o popularmente conocida por los locales como Hagia Sofía. Miren, ahorita vemos que el clima sí no nos está acompañando muy bien, pero la gente, a pesar de que está haciendo bastante frío, viene a visitarla. Sofíita, ¿lista para conocer la Hagia Sofía? ¿Va? Lista. Una Sofía en la Hagia Sofía. Creo que si fuera comediante me muriera de hambre. Así que miren, el primer lugar que vamos a visitar es la mezquita de Santa Sofía. Aquí comenzamos ya la polémica chicos, porque les cuento que anteriormente, hace unos años, la entrada era completamente gratis y ahora les cuento que tiene un costo de $25. Bueno chicos, miren, ya vamos saliendo. Realmente rapidito les cuento que no se puede grabar adentro, pero ya ustedes saben, tío Fran haciéndole tomas ilegales como siempre. Bueno, sí se puede, pero no video y fotografía profesional. Cuando uno lo ven con una cámara grande, como que se le quedan viendo, así que uno así en medio escondidas toma las fotos. Pero bueno, miren, para entrar les cuento que hay dos tipos de tickets. El que cuesta aproximadamente $25, que es un ticket por el cual vos podés entrar a una parte de la iglesia, prácticamente a una especie de terraza, al nivel 2, vamos a llamarlo así. Y está el otro tipo de ticket que vale $50 por persona, al cual vos podés entrar a esta parte que les mencioné anteriormente y a un museo. Es que sí chicos, realmente está carísimo. Para que se hagan una idea, entre los dos nos salían $100 solamente por visitar un atractivo turístico del montón que hay aquí en Estambul. Así que no hombre, hay que medirse un poquito. Entonces les cuento que solo optamos por la primera opción de entrar y conocer un poquito el interior de la mezquita de Hagia Sofía. Y es que miren, el atractivo es que anteriormente esta mezquita
mezquita no era una mezquita, sino que era una iglesia. Esta les cuento que fue construida en el periodo bizantino y esta funcionó como una iglesia por más de 900 años. Es por eso que cuando uno explora esta mezquita logra ver estos mosaicos con imágenes de la iglesia católica. Y es que al solo verla es realmente impresionante. Les cuento que se construyó aproximadamente en el año 532 al año 537 después de Cristo. Y sí, chicos, es una de las obras maestras del arte bizantino. Y es que miren, no me canso de repetirlo. Estambul tuvo varios dueños, varios imperios pasaron por esta ciudad. Y miren, después de funcionar como iglesia durante más de 900 años, en el año 1453 fue tomada por el Imperio Otomano y así dejó de ser una iglesia y se convirtió en una mezquita, ya que el Imperio Otomano, a diferencia del Imperio Bizantino, que fueron los primeros, y el Imperio de Constantino el Grande, ellos dos pertenecían al cristianismo, pero cuando viene el Imperio Otomano impone sus reglas y pues así fue como esta iglesia de Santa Sofía dejó de ser una iglesia y hoy se le conoce como la iglesia de Santa Sofía. El edificio se mantuvo como mezquita hasta aproximadamente el año 1931, fecha en el que fue cerrado al público por el gobierno de Turquía hasta su reapertura ya como museo en 1935. Un tiempo fue museo, pero no duró mucho, ya que actualmente desde el año 2020 deja de ser un museo y se convierte en una mezquita de nuevo. Así que prácticamente el único rastro que queda de la verdadera esencia del arte bizantino son estos mosaicos que están viendo por aquí, que miren, de hecho aquí en la parte de adentro hay como unos códigos QR que ustedes pueden escanearlo, donde les da más información de este mosaico y pueden ver también el mosaico en máxima calidad. En la actualidad, como este lugar ahora es una mezquita, hay unas pinturas que aún han sobrevivido. Muchas de estas pinturas las han quitado porque, para los que no saben, en el Islam no se pueden tener imágenes dentro de la mezquita, sino que ellos lo representan más como estos signos, que estos símbolos que están viendo por aquí. Y es por eso que miren, por aquí logré ver una imagen de la Virgen María con el niño Jesús en sus manos, que lo han cubierto como con una tela. Creo que no se han atrevido a borrarlo, no sé si el gobierno de Turquía tiene que ver algo aquí o qué, pero lo han tapado completamente y desde aquí yo medio logré hacerle una tomita, así está medio un poquito escondido, pero esa ha sido una de las razones por las cuales he decidido mostrarles esta mezquita, porque ha sido una de las mezquitas que ha visto realmente la transformación, los imperios que han pasado aquí por Estambul, y pues en la actualidad uno la puede visitar. Y miren que la Sofi, para entrar a la mezquita les cuento que para las chicas tienen que ir cubiertas, pero con este frío creo que no fue ni necesario buscar un outfit, porque ya para el frío ya uno tiene que ir tapado. Miren, incluso hasta la Sofi, no sé si está exagerando o qué, pero aquí está pero bien tapadita mi mamá, ¿va? Sí, no, chicos. Este de aquí sí solo me lo puse para poder entrar. Así que bueno, démosle. Bueno chicos, miren, para los que no estuvieron muy convencidos con la mezquita de Hagia Sofía, si ustedes quieren ver arte bizantino y pues no los convenció el de Hagia Sofía, no se preocupen, hoy les traigo otra opción. Y es que chicos, vamos al siguiente destino. Esto que están viendo es la iglesia de San Salvador de Cora. Aunque miren, actualmente les cuento que tiene el título no de iglesia, sino que de mezquita. ¿Por qué motivo, Sofi? Ya les vamos a contar. Bueno chicos, miren, esta iglesia tuvo la misma historia que la mezquita de Santa Sofía. Anteriormente solía ser una iglesia y hoy en la actualidad es una mezquita, pero si hay un lugar en el cual ustedes pueden apreciar el verdadero arte bizantino, es aquí. La entrada a este lugar, nada barata chicos, también tiene un costo de $20 y la iglesia o mezquita, vamos a llamarla así, no es tan grande, pero pues el arte que uno puede apreciar adentro realmente vale la pena. Bueno chicos, les cuento que ya nos encontramos dentro de la iglesia. Estoy hablando así suavecito porque pues siento que en cualquier momento me pueden venir a regañar. No les miento que cuando uno entra a esta iglesia, lo que uno no deja de hacer es mirar para arriba, porque el arte que se logra ver aquí, no hombre, es una locura. Bueno chicos, miren, para que se den una idea de la antigüedad de la iglesia, pues miren, cuando muere Jesús, 400 años después se construye esta iglesia. Esta se erige en el siglo IV. Entre sus mayores atractivos están la infinidad de mosaicos que tiene en su interior. Aquí pueden encontrar mosaicos realmente curiosos. Encuentran mosaicos de Cristo, de la Virgen, encuentran también otros mosaicos que te cuentan la historia de la Virgen y varios
capítulos de la vida de Cristo. Luego, con la conquista de Constantinopla por los turcos en el año de 1511, deja de ser una iglesia y se convierte en una mezquita. Esta se restaura y se abre al público como museo en el año de 1958. Así que miren, aquí nosotros vamos terminando el tourcito. La iglesia en sí es un poco pequeña, no es que sea tan grande, pero Es bien bonita. vale la pena, sí. O sea, los dibujos, el arte bizantino en su máxima esencia, siento que sí vale la pena venir a visitarla porque, chicos, estamos susurrando porque siento que ya nos van a regañar. Es más, mejor ya nos vamos al siguiente destino. Bueno, hoy que ya salimos les cuento que la mayoría de los cuadros artísticos, la mayoría de las pinturas están en la parte de arriba, así que seguramente van a terminar con un dolor de cuello de tanto pasar así, pero créanme que cada dolor de cuello vale la pena. Dicho esto, chicos, vámonos al siguiente destino. Miren chicos, a lo largo de toda la ciudad de Estambul hay un sinfín de palacios. Pero si hay uno que tiene las vistas más bonitas es este que están viendo por aquí. Bienvenidos chicos al Palacio Beylerbeyi. Que miren, ya lo tenemos aquí enfrente y lamentablemente... Está en remodelación. Está en remodelación, así que por fuera no podemos verle casi que nada. Pero miren, el atractivo de este lugar es la vista que tiene hacia el estrecho de Bósforo. La entrada, también como todas las que hemos visto en este video, chicos, no está nada económica, está carita. Cuesta aproximadamente 600 liras turcas. Y pues la mayoría de personas vienen a este palacio única y exclusivamente por esta vista que están viendo por aquí. Y es que miren, este puente que se logra ver, este es el puente que conecta el lado europeo y el lado asiático. Pero además de la belleza que tiene el palacio, pues miren, las personas vienen única y exclusivamente para tomarse la foto en esta puerta. Casi $16 solo por tomarse una foto aquí. Vamos a ver, yo ya pagamos, yo me voy a meter. Les quiero mostrar para que vean qué es lo que pueden ver desde aquí. Vénganse por acá. No hombre, parece que es como un senderito al lado aquí del estrecho. Bastante bonito. Y por ningún motivo vayan a intentar verlo desde la parte de afuera porque aquí los turcos, miren, se las han ingeniado bien. Aquí en la parte de afuera de este palacio han puesto un portón, un gran muro para que nadie vea esta bonita vista sin pagar. Me parece que la suerte está un poco de nuestro lado porque el otro lado del palacio, este sí no está en reconstrucción, este sí se puede ver perfectamente, así que acompáñenme, vamos a ver un poquito de lo que podemos encontrar por dentro y les cuento unas cuantas cosas curiosas de este palacio. Como no logré sacarles muchas tomas de cómo es por dentro, creo que no van a lograr apreciar la belleza que se logra ver acá. Yo sinceramente me sentí así como en una novela turca, así que para los que son fans de las novelas turcas, pues me van a decir si tiene un aire o no tiene un aire a los palacios que salen en estas novelas. Pero bueno, como último dato curioso les cuento que el sultán Abdulhamid II habita este palacio desde 1912 hasta 1918, momento en el que este falleció. Bueno chicos, miren, el frío se está apoderando cada vez más de nuestros cuerpos, así que tenemos que ir a buscar un cafecito. Así que si ustedes, así como a nosotros, les gustan las cafeterías para tomarse fotos, si les gustan los barrios coloridos con calles estrechas así para tomarse la foto de recuerdo y subirla a sus redes sociales, pues les traigo el lugar correcto, chicos. Bienvenidos al barrio de Balat. Este barrio les cuento que en los últimos años se ha estado popularizando bastante debido al boom, ustedes saben, de TikTok, ¿no? Viene alguien, graba un lugar y pues después cientos de turistas van a visitarlos. Pues algo así vendría siendo la historia de Balat. En sus inicios les cuento que Balat solía ser el barrio judío de Estambul. En la actualidad ya no vive ningún judío, pero también hubo un tiempo en el que el barrio sí se tornó bastante peligroso. Pero en la actualidad, a raíz del turismo, pues el barrio se dio un giro prácticamente de 360 grados. Y es así como gracias a todas las cosas turísticas, a un sinfín... ¡Sí, señor! Sí, señor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Mucho gusto.
Mucho gusto, ¿va? Vemos ahí cómo los chicos están con todo. Bueno, pero retomando con el tema, debido al turismo, el barrio tuvo un cambio radical de ser uno de los barrios más peligrosos de Estambul a convertirse en uno de los barrios de moda más visitados en la actualidad. Para los que se preguntan, tío Frank, ¿qué pueden encontrar aquí? Pues miren, es básicamente una calle o una serie de calles principales en las cuales ustedes pueden caminar y ver edificios coloridos como estos. Esto vendría siendo más que todo el mayor atractivo donde la gente los utiliza para tomarse las fotos así bien bonitas. Pero como el turismo ha crecido aquí bastante en los últimos años, pues la gente optó por construir varios negocios. Entre los que más sobresalen son las cafeterías. Así que si ustedes quieren ir a probar algún postre, a degustar algún café o algún té turco, pues este lugar queda bastante bien. Aunque claro que los precios que pueden encontrar aquí en Balat comparado con otros lugares de la ciudad sí son un poquito más caros, como cualquier lugar turístico. Y es que sí, miren, claro que el barrio sí está bien bonito, pero no es que todo el barrio sea 100% de colores. Porque así como pueden encontrarse una esquina así como esta que casi que semidestruida o una esquina así completamente gris, pueden darse la vuelta y pueden encontrarse unas gradas así coloridas como esta, aunque creo que ya le falta una pintadita porque según la foto que vi en internet se ven más intensas, más coloridas. Así que bueno, realmente bonito este barrio de Balat. Si ustedes quieren venir solamente a caminar y andar solamente viendo, vitrineando como decimos en mi país, les cuento que pues no pasa nada, lo pueden hacer, ir solo por la foto y ya. Pero si no, pueden encontrarse también esquinitas bien instagramiables como esta o como esta otra que ven por acá. Muy bonito. Miren, encontré un lugar épico para la foto de recuerdo. Este lugar se llama Ortaköy Square. Les cuento que de aquí también salen barcos para hacer paseos en el Bósforo, pero lo llamativo de aquí es que aquí se ve este puente, el puente del Bósforo, icónicamente va a tomarse la foto de recuerdito. Yo por aquí no dejé ir la oportunidad y me tomé la foto. Editor, anexe la foto de tío Frank treintañero. Ya ven, quedan chivas. Así que hoy ya conocen este spot para tomar fotos bonitas en Estambul. Bueno chicos, vamos al siguiente punto turístico del día de hoy. Y es que este es más un paseo culinario y a la misma vez oloroso. Porque ahorita chicos, bienvenidos al Galata Bridge. Seguramente si ustedes han visto cosas de Estambul, seguramente han visto este puente con las épicas gaviotas y pescadores que se encuentran aquí en la zona. Les cuento que este Galata Bridge es una combinación bastante curiosa. Miren, aquí lo tenemos ya enfrente y si se fijan bien es un puente de 2 niveles donde en la planta baja es única y exclusivamente peatonal y también tiene varios restaurantes. No sé por qué, Sofita, sospecho que han de ser restaurantes de marisco, ¿va? El olor está fuerte. Peculiar del mar. Sí, se siente bastante marítimo el olor, hasta me está aflojando un poco la fosa nasal. Pero bueno, les comento que aquí el nivel 1 es prácticamente de eso, de un sinfín de restaurantes que ustedes pueden escoger. Si a ustedes les gusta bastante la comida del mar, pues pueden venir a comer aquí. Pero miren, nuestra misión es cruzarnos el puente y después tomar un barquito para conocer el estrecho de Bósforo. Y miren, no sé si logran ver desde aquí que en la parte de arriba se ven un montón de personas que están pescando. Yo con este frío, no sé si creo que es más que todo que no estoy acostumbrado, pero con este frío yo no me animaría a pescar, porque para los que no saben, mientras uno más cerca está del agua cuando hay un clima frío, pues hace más frío aún. Chicos, ahorita estamos ya dentro de los restaurantes que les comentaba. Mientras más se adentra uno, más huele a pescado. Huele bastante. ¿Qué opinas, Sofía? Tú y yo, una cita romántica con un pan y pescado. Un pan francés. Sí, mira que atrás venden un pan con pescado. Ah, como un sándwich. Está bien. Un romántico, ¿va? Sí. Si ustedes y su pareja son amantes del pescado, una buena cita romántica y después se dan unos besos que van a estar ricos. No solo en pasión, sino que en sabor también. Unos besos sabor a marisco. Bueno, en efecto, chicos, corroboramos la teoría. Aquí te venden de todo relacionado con pescado. Por aquí no sé qué serán, varias porciones de pescado empanizadas, parece ser. Pescado con limón por aquí. Por aquí vemos que venden salmón. No, hombre, varios tipos de pescado, incluso venden hasta pasta con pescado. Así que no, hombre, curioso este puentecito para los amantes del buen marisco.
Miren chicos, cuando uno viene aquí a Estambul, lo que más ve casi que en cada rincón de la ciudad son mezquitas. De hecho, fue difícil buscar una mezquita porque hay varias bien bonitas. Fue difícil encontrar una para mostrarles en este video, pero dije yo, esta les voy a mostrar. Chicos, esta que están viendo es la famosa mezquita azul de Estambul. Esta también la escogimos porque para nuestro presupuesto nos queda bien, porque les cuento que es gratis. Y es que miren, realmente no les miento. Por aquí les voy a lanzar otra toma para que vean. Miren, aquí hay una mezquita, por aquí hay otra y aquí hay otra. Prácticamente 2, 3 mezquitas seguidas una de la otra. Y como no, si el 99% de su población son musulmanes. Así que si miren, ya nos encontramos afuera de la mezquita. Quieren saber por qué tío Fran se llama mezquita azul. Yo realmente no la veo de color azul. Miren, ahorita les cuento. Y bueno, miren, como ya se saben, todas las mezquitas o lugares religiosos casi siempre hay que quitarse los zapatos. Así que ustedes se lo tienen que quitar, agarrarlo en la mano y para adentro. Bueno chicos, hoy sí, oficialmente ya estamos dentro de la mezquita azul. Aunque yo, Sofi, no la miro azul. No sé, quizás es cuestión Tiene unos detalles azulitos y... Yo la miro más como verde. Es cuestión de perspectiva, ¿va? Yo la veo azul. Quizás cuando los rayos del sol le pegan más directamente se ve azul. Bueno, yo de hecho en internet vi unas fotos y sí se ve azul. Quizás, no sé, la iluminan y hace que se vea azul. Pero pues miren, el primer dato curioso que les cuento de esta mezquita es que no se llama mezquita azul, sino que miren, originalmente se llama mezquita del Sultán Ahmed. Por aquí les voy a estar dejando el nombre exacto. Y esta prácticamente lleva el nombre del gobernante que mandó a construirla, Ahmed I. Esta les cuento que se construyó entre 1906 a 1917 y su mayor atractivo vendría siendo el interior. Les comentaba que yo no la miro muy de color azul. Cuéntenme ustedes, ¿la ven de color azul o no la ven de color azul? Y es que miren, su mayor atractivo es que por dentro está revestido con más de 20.000 azulejos de cerámica hechas a mano. Cuando uno entra a la mezquita se ven varias cosas. Una de esas es que muchos turistas vienen a visitarla y cuando uno mira a la parte de arriba logra verse lo más increíble. Eso sí impacta, chicos, el diseño, la arquitectura, la cúpula que tiene, que es realmente enorme, no les miento. Y otra cosa curiosa aquí en la mezquita es que como es tan visitada por mucha gente, es que llega un punto donde ponen esta barrera para que las personas que no van a rezar, sino que para las personas que solamente van a visitar el lugar, se queden en esta parte y no interrumpan a las personas que sí vienen a la mezquita con el objetivo de venir a rezar, ¿no? Allá al fondo podemos ver personas que pues están ahí rezando. Incluso logramos ver unos amiguitos por ahí que están un poquito infiltrados, unos gatitos. Así que bueno, no sé cómo estas personas que vienen a rezar realmente se acostumbran a que tanta gente, miren, es que si es un montón de gente, a que tanta gente las esté viendo mientras están orando. Y bueno, miren, además de entrar a la mezquita azul, por la parte de afuera también está la plaza de la mezquita, que curiosamente es grandísima, vendría siendo prácticamente del mismo tamaño que la mezquita. Y ahorita que vamos saliendo, vaya sorpresa que nos topamos con la Sofi, que miren, nos habíamos leído en internet que decía que iban a haber bajas temperaturas, pero no esto. Bichos, nos ha agarrado la nevada aquí desprevenido. Creo que ya nos vamos para la casa porque con esta nevada, cuidadito. Sí. Creo que la Sofi hizo bien en venir así de abrigada. Al inicio yo me iba riendo de que entrara toda tapada la mezquita, pero vemos que hoy el que se va a morir de frío soy yo. Chicos, la nevada se ve potente. No sé qué vamos a hacer con tan bajas temperaturas, pero bueno, ni modo, me va a tocar abrazar aquí a la topillita. Corte y volvemos. Y bueno, chicos, con esta nevada, que miren, honestamente nunca había visto una mezquita con nieve. Vamos despidiendo la aventura del día de hoy. Cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes de los precios de Estambul. ¿Sienten que está bastante bien o sienten que los precios están saliendo de control? Yo los voy a estar leyendo a todos. No olviden dejar su like, suscribirse y como siempre digo, nos vemos en la próxima.